Gracias, Señor, por habernos regalado un día más para estar a tu servicio, atentos a tu voluntad, que no es otra que toda nuestra existencia, minutos, segundos, hechos, situaciones, en el trabajo, en la universidad, en el matrimonio, familiares, todo. Siempre tenga en cuenta la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Pero todo eso tiene una historia, afortunadamente. Así como aquí hablamos a veces que si hemos recibido de nuestros abuelos esto o lo otro, hemos aprendido de nuestros antepasados esto o lo otro, cosas buenas pero también cosas malas, claro. Pero bueno, para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a seleccionar de nuestros antepasados, abuelos, etcétera, pues lo que sí nos conviene para su voluntad. Pues esto es igual. Estos días lo aclarábamos porque nos lo pedía una de nuestras hermanas aclarar esta frase, pero es que es una frase de verdad importante. Cuando dice Jesucristo, todo escriba instruido en el reino de los cielos, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Claro, Jesucristo dijo que había venido a dar plenitud a la palabra. La palabra es el plan de salvación. La palabra es Dios, que es el plan de salvación. Desde Adán y Eva, desde el Génesis, hasta ese momento en el que estaba hablando. Ha venido a dar plenitud, pero también dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar plenitud en el mandamiento del amor, claro. Todo tenía un sentido. Todos esos 2000 años antes de Cristo, desde Abraham hasta San Juan Bautista, tuvieron un sentido en ese plan de salvación. Desde el mismo Génesis hemos aprendido lo que es la soberbia, el amor propio, dejarse tentar por Satanás, teniéndolo todo, porque lo tenían todo, Adán y Eva. Si coméis del árbol del bien y del mal, seréis como Dios. Mismo pecado que hoy. Igual. Aprender desde ahí, aprender desde Job, aprender desde Jacob, desde Isaías, en fin, por supuesto, desde Moisés. Bueno, desde el padre de la fe, Abraham, que Dios le pidió sacrificar a su hijo y se lo iba a ofrendar. Historias de entrega total y pecado también, como el profeta David, como Salomón, que pidió la sabiduría y después la perdió por su pecado. Pero, ¿qué nos queda a nosotros entonces? ¿Qué tenemos que aprender de esta frase tan importante? Dice, todo escriba instruido, es como un hombre que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Hemos de aprender, dice la Iglesia Católica, del Antiguo Testamento, dice la Iglesia, es la preparación. Obviamente, la preparación a la palabra de Jesucristo, que es Dios. No hay nada por encima de la palabra de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Los profetas no eran Dios, eran profetas, pecadores. Jesucristo no es pecador y encima es Dios. Entonces, pero para llegar a esa plenitud de la enseñanza del plan de salvación, hemos tenido que pasar y debemos aprender como preparación, como nos enseña la Iglesia, por todo lo que nos queda de cada uno de esos profetas, hasta San Juan Bautista. Hemos pues de sacar, si eso se lo está pidiendo el Señor a los escribas instruidos, les está reclamando, son sus hermanos de su alianza como judíos. Tanto que saben, pues les está reclamando no solo coger del Antiguo Testamento, que es una preparación para la llegada del Mesías, el Redentor, el Salvador, sino coger del Nuevo Testamento, de la nueva alianza que Él está fundando como ese Mesías anunciado, como ese Redentor, como ese Salvador. Les está reclamando que debe
deben coger del antiguo la preparación y del nuevo la plenitud. Pues eso mismo nos pide a nosotros. Nosotros nos quedamos con solo amar la salvación del prójimo como la de nosotros mismos, porque esa es la voluntad del Padre, que ninguno se pierda. Y si con eso lo entendemos y lo practicamos segundo a segundo, genial. Pero nos vienen muy bien los ejemplos, mascaditos, como decimos vulgarmente, mascaditos, de todos esos profetas que metían la pata una vez y otra vez. Y el Señor les perdonaba una vez y otra vez. No tenían derecho, como nosotros sí lo tenemos, a pedir al Espíritu Santo cuando queremos, lo pedimos y nos arrepentimos, nos perdona, entra en nuestra alma. Ellos no tenían ese privilegio. Dios les hablaba, después les volvía a hablar y ya les perdonaba, en fin, pero no tenían el derecho y el privilegio de pedir Espíritu Santo para que habitase en su alma. Eso ya lo tenía que, o lo daba a Dios o no lo daba a Dios, pero no tenían el derecho. Derecho entre comillas. Nosotros ante Dios no tenemos derechos. Tenemos derechos ante los humanos, pero ante Dios no. Es un regalo de Él, un don, darnos su Espíritu Santo. Gracias, pues, Señor. Ayúdanos a aprender de esta enseñanza, de esta frase, en la que tú le dices a los escribas instruidos que tienen el deber de coger del Antiguo Testamento como preparación para el Nuevo Testamento, para el plan de salvación anunciado por ti. Así hay una concatenación, una continuidad desde las enseñanzas a través de los profetas hasta estas enseñanzas tuyas llevadas a la práctica a través de los apóstoles, los discípulos, los primeros padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles. Que así sea, Señor, para bien de nuestras almas, pero también para bien de todas aquellas a las que tú quieres ir a través nuestro. Amén.